Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este Zoom. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad es que como todas las semanas estamos transmitiendo información muy importante para todos. La verdad es que para mí es un gusto que se estén conectando no solo por Zoom, sino también por diferentes plataformas, por Facebook. Estamos en Doctor Víctor Abuadili, estamos también en YouTube, Doctor Víctor Abuadili Garza, y también por TikTok transmitiendo doctor.victor.abuadili. La verdad es que es un gusto y les envío un saludo. Estés conectado a través de cualquiera de las plataformas. Es mucho gusto que estés conectándote a conocer esta información que estamos teniendo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención porque hemos venido haciendo una serie de Zooms, de presentaciones sobre las 10 causas de las enfermedades. Y es algo bien importante porque estamos trabajando con lo más importante que tenemos que estamos trabajando con lo más importante que tenemos en este preciso momento, que es la salud. La verdad es que sin salud no hay vida y sin vida no hay salud. Estamos teniendo un cambio totalmente diferente en qué estamos haciendo y cómo estamos transmitiendo en tiempo real. Para mí es un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, vamos a compartir con ustedes específicamente, vamos a compartir con ustedes esta presentación porque es sumamente importante que Recording in progress. estemos compartiendo precisamente con muchas personas que no podemos que estar aquí viendo, esperando a que se resuelvan las cosas en tema de salud. A ver si me atienden como sucede en el sector salud en muchos países, no solo en México. En México, por ejemplo, tú vas a consulta de medicina familiar y te mandan una especialidad y resulta que te dan la cita meses después de que estamos trabajando con todo esto. Entonces tenemos que cambiar totalmente la dinámica que estamos haciendo y ver por no tener que llegar al problema ya de una hospitalización. Me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Abuadili, médico cirujano, egresado de la UNAM, la máxima casa de estudios de México, y doctorado por la investigación sobre las causas de las enfermedades. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque estamos trabajando con cosas muy innovadoras, muy fuertes. De hecho, ahorita estamos trabajando con lo más avanzado que es la ciencia médica. Estamos trabajando con la más avanzado que es la ciencia médica, las ciencias ómicas aplicadas. De hecho, un servidor está en un tema muy importante porque haz de cuenta que empezamos desde hace ya más de 12 años con este tema de investigación biomédica, y de hecho yo te platico que estuve durante casi 8 años en lista de espera para hacer todo lo que es la investigación, para hacer todo lo que es el desarrollo, para mandar muestras a diferentes laboratorios, y estamos trabajando con ese proceso muy grandemente porque tenemos que cambiar específicamente la forma de atender las cosas. Estamos haciendo absolutamente todo por cambiar la evolución. Y aquí vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy. Me presento con ustedes, como les mencioné, soy el doctor Víctor Abuadili, apasionado por la salud, porque a mí también me pasó lo que a ti también te puede estar pasando en este preciso momento.
Uno piensa, los doctores no se enferman, y no es cierto. Los doctores somos tan humanos como cualquier otra persona. Estamos teniendo muchas situaciones más. Yo te puedo decir que a lo mejor hasta los médicos estamos en más riesgo que cualquier otra persona porque estamos en contacto con los pacientes, infecciones, virus, todo ese aspecto, pero también sujetos a mucho estrés. Quiero mandarles saludos a varios médicos que se están conectando aquí con nosotros. Está el doctor, está obviamente la doctora Valerie Cruz, el doctor Ortigosa, están muchos médicos que se están conectando con nosotros y mandarles un saludo porque ellos saben perfectamente que hemos hecho hasta lo que no por atender a nuestros pacientes, por atender a nuestra gente, por atender a nuestro grupo de personas, a nuestros pacientes, a lo mejor en una comunidad, en un hospital, en nuestro consultorio, pero pocas veces los médicos nos preocupamos, pocas veces nos preocupamos por nuestra propia salud. Y déjate platico que ese fue mi caso específico. En mi caso tenemos un tema muy fuerte que es que estamos teniendo un verdadero problema de salud. Yo baso esto en la investigación que se hizo, es la nueva perspectiva de la salud. Si quitamos la causa, eliminamos los efectos, es decir, eliminamos las enfermedades. Este libro fue presentado y de hecho cuenta con todos los registros, los derechos de autor, todo lo correspondiente. Fue presentado en el Pleno de Naciones Unidas. Es algo que fue muy importante para mí, pero te platico un poquito de mi historia. Ahí estás viendo en las presentaciones, estás viendo que en el año 2015 tuve un problema de salud a grandes escalas. A lo mejor tú dices, ¿cómo? Sí. Fíjate que yo en ese momento estaba pesando hasta casi más de 150 kilogramos. Es una cosa increíble y yo no era consciente de mí mismo hasta que un día, llegado los Reyes Magos, llegaron a su casa los Reyes Magos y, oh sorpresa, no le pude seguir el juego a mi hijo con su juguetito de control remoto que me ponía a corretear. Me cansé mucho y como buen doctor no fui al doctor. Lo primero que pasó es que fui a hacerme unos laboratorios y resultó ser que traía más de 10,000 de triglicéridos. Para que te des una idea, lo máximo en el registro que te ponen ahí en el laboratorio, valor de referencia, lo máximo es 150. Yo traía más de 10,000. No sé si tú te has ido a hospitalizar por tu propia cuenta, pero yo fui a hospitalizarme por mi propia cuenta. Llegué con un amigo mío, el doctor Francisco Abogaver, y le dije, ¿en qué cama me acuesto? Vio los estudios y me dijo, esto es un error, esto no puede ser. O sea, te repito, es un laboratoriazo, ¿no? Y oh sorpresa, resultó ser que efectivamente no era un laboratoriazo. Cuando regresó conmigo, simple y sencillamente, estamos hablando de que simple y sencillamente traía los 10,000 de triglicéridos, pero también traía una pancreatitis por triglicéridos, Baltasar 4, para nuestros amigos que no conocen esta terminología médica, para que te des una idea, de lo que es este tema, es simple y sencillamente, Baltasar 4 significa que tiene 94% de letalidad. 94 de cada 100 personas, 94 de cada 100 personas se mueren por este nivel de pancreatitis. Puedo decir que soy uno de los pocos supervivientes. Y después de estar 2 semanas en terapia intensiva, cuando el silencio habla y no se calla, es que nos estamos dando cuenta que algo estamos haciendo totalmente mal, que estamos haciendo algo diferente.
y que necesitamos hacer cosas diferentes. Obviamente, 2 semanas en terapia intensiva, me desesperé, estuve consciente, no estaba sedado, estaba consciente, desesperado. La jefa de enfermeras casi me odió totalmente porque simple y sencillamente fue una cosa tremenda el hecho de que pues hasta me ponía a hacer abdominales de lo aburrido que estaba para ver si mi monitor cardíaco latía más rápido que el del paciente de al lado. Pero esas 2 semanas, no sé si fue una epifanía, no sé qué fue lo que pasó, pero me hicieron preguntarme qué, por qué, por qué, por qué, por qué yo, por qué yo, por qué me está pasando, por qué traigo los triglicéridos altos, por qué me dio pancreatitis, por qué, por qué, por qué. Y empecé ese camino hacia atrás para preguntarme específicamente, pues, qué estaba pasando. Y ahí fue donde entramos precisamente a ver que teníamos que hacer algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque pues, no me explicaba qué pasaba. Hasta que fuimos sacando las causas de las enfermedades. Y ya cuando sacamos las causas de las enfermedades, vimos específicamente que teníamos un verdadero problema. Teníamos un verdadero problema de salud, teníamos un problema a grandes escalas. Simple y sencillamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues terminé con una diabetes, terminé con un problema de circulación, neuropatía y todas las complicaciones. Entonces tuvimos que cambiar la forma de pensar y pensar desde la causa y no desde el efecto. Siempre pensamos a los doctores nos enseñaron a diagnosticar la enfermedad, pero no nos enseñaron a diagnosticar la salud. Hoy tenemos que cambiar esa forma. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos en otra perspectiva. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si tú tienes un pie diabético? Pie diabético. Fui a un congreso médico apenas hace unas semanas y uno de los temas en ese congreso fue actualizaciones de pie diabético. Actualidades de pie diabético. Y yo me quedé, híjoles, ¿por qué tenemos que estudiar actualidades de pie diabético si lo que tenemos que estudiar es que no lleguemos a tener un pie diabético, que esa persona no tenga que llegar a tener un pie diabético, que esa persona no termine en una amputación? Porque les decía a unas personas en ese panel de discusión, el problema es que estas enfermedades se llaman catastróficas. Catastróficas porque, pues bueno, es un problema de seguridad. Y es más, se decía, la diabetes es un problema de seguridad pública, no es un problema de salud. Y se me quedaron todos, ¿qué está diciendo este doctor? Sí. ¿Qué pasa con, digamos, vamos a poner un ejemplo, esa persona, padre de familia, que simple y sencillamente tiene una diabetes, un pie diabético, le amputan una pierna, pues ya no puede trabajar. Y entonces si la esposa trabajaba, pues tiene que dobletear turno, y si no trabajaba, pues tiene que salir al quite. Como la esposa sale a trabajar, los hijos, normalmente la hija mayor es la que toma el papel de la mamá, pero como no es la mamá, los hijos más chicos no le hacen caso. Y luego tienes a esos niños en la calle halconeando para el narcotráfico y tantas cosas que están sucediendo, y es una realidad. Entonces, tenemos que entender que el problema de salud es un problema hasta de seguridad, porque esos niños van a hacer lo que sea con tal inclusive de conseguir el dinero para, pues, ¿qué te puedo decir? Para conseguir hasta para comer. Entonces, pues van a hacer hasta lo que sea. Y no les importa porque hay que hacerlo. Entonces, ve hasta dónde puede llevar un tema de salud hasta un tema de seguridad pública. Es algo totalmente, pues, disruptivo, no sé cómo llamarlo, pero sí te puedo decir que estamos cambiando totalmente la forma de hacer
la medicina, porque desde que empezamos con este proceso, simple y sencillamente, vamos cambiando totalmente todo. Y llegamos al Pleno de Naciones Unidas. Llegamos hasta las Naciones Unidas precisamente a presentar un proyecto de salud totalmente diferente. Tenemos que cambiar la forma de pensar, empezar desde la causa y no desde el efecto. Y por eso presentamos en el Salón Embajadores, ante diversos embajadores de Naciones Unidas, este proyecto de salud que nos llevó al día siguiente a presentarlo en el Pleno de Naciones Unidas. Y este es parte del discurso que yo quiero compartir con ustedes que dimos en Naciones Unidas. Bienvenidos sean a estas Naciones Unidas. Realmente este es un espacio único para hablar de temas donde no hay distinción de raza, credo, nacionalidad o clase social. Hoy estamos aquí en el máximo recinto de igualdad para todos. Y uno de los temas que hoy queremos tratar precisamente es la igualdad y el derecho a la salud. El derecho a la salud es fundamental. Sin salud no hay vida. Y sin vida no hay salud. Hoy estamos trabajando en un proyecto único y sin precedentes en la historia de la humanidad. El mundo ya no puede más por las enfermedades crónico-degenerativas. Ya no hay cabida para más personas enfermas. Ya no hay sistema de salud en el mundo que esté a la vanguardia, pero también que esté con la capacidad para resolver el problema a grandes escalas al que hoy nos estamos enfrentando. Por primera vez la humanidad está viviendo una de las fases más complicadas en la historia. Decía algunas personas, por primera vez en la historia los padres están viendo morir a sus hijos por una enfermedad crónico-degenerativa. Y hemos llegado al extremo donde hace 50 años hablábamos de desnutrición. Hoy estamos hablando del extremo contrario, obesidad. Pero llegamos ya inclusive al extremo del extremo. Ahora, hace 50 años hablábamos de desnutrición. Hoy estamos hablando del extremo contrario. Por lo tanto, obesidad es importante, pero llegamos ya inclusive al extremo del padre. Ahora, hace 50 años hablábamos de desnutrición para cambiar el sistema. Ya no podemos seguir trabajando en querer controlar la enfermedad. Tenemos que cambiar paradigmas. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y por primera vez estamos presentando un proyecto único que va a transformar la salud. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, enfocarnos en vitalidad. Y por primera vez estamos presentando un proyecto único que va a transformar la salud. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, enfocarnos en vitalidad. Y por primera vez estamos presentando un proyecto único que va a transformar la sanidad. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas enfocados en vitalidad. Por primera vez estamos presentando un proyecto único que va a transformar la sanidad. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas enfocados en vitalidad. Por primera vez estamos presentando un proyecto único que va a transformar. Hoy llegamos al punto tan grave que hay estudios clínicos que demuestran que tenemos hoy fetos con aterosclerosis. Si un feto que es antes de nacer ya tiene aterosclerosis, ¿qué está sucediendo en el mundo? Por eso se explica que haya tantos niños con diabetes, con hipertensión, con infartos, inclusive muertes por infartos en menores de 16 años. La formación de un estado proinflamatorio, el exceso de azúcar que hoy estamos consumiendo, el metabolismo es incapaz de procesarlo y como tal se nos está acumulando alrededor de las células como grasa, un proceso que se llama glicasión.
y que simple y sencillamente nos está explicando el por qué la epidemia, más bien pandemia de la diabetes, está arrasando a los países. La acidez celular, el proceso de acidez celular que lleva al grado máximo que termina en un cáncer. La disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las baterías de la célula. ¿Qué le pasa a un juguete cuando se queda sin batería? Deja de funcionar. ¿Y qué le pasa al niño cuando no funciona el juguete? Hace un berrinche. Si la mitocondria no le proporciona energía a la célula no puede funcionar. Y si no funciona, el órgano, es como si fuese niño, hace un berrinche. Y es lo que conocemos como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Genética no es destino. Hoy la modulación de la expresión genética es posible. Gracias a los estudios de epigenética hoy sabemos perfectamente que es posible hacer cambios en la secuencia del ADN sin hacer cambios en los cromosomas. Yo hablo de eso, ¿eh? La falta de modulación de las biofrecuencias. Simple y sencillamente somos materia y somos energía. Y la energía y la materia ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que crees. Y si sigues diciendo que estoy enfermo, vamos a estar enfermos. Y por supuesto la última causa, los traumatismos. Ahí cada quien es responsable de prevenir. Hoy tenemos la tecnología para quitar las causas de las enfermedades. El mundo ya cuenta con esa tecnología. El mundo cuenta con las nuevas tecnologías para la salud. La nanobiotecnología, la modulación de la expresión genética, los reguladores de la microbiota humana. Tenemos las nuevas tecnologías. Y uno de los principales proyectos que la Agenda 2030 establece en su objetivo de desarrollo sostenible número 1 es hacer que las nuevas tecnologías lleguen a las personas. Hacer que las nuevas tecnologías lleguen a las personas. Tenemos tecnologías para el diagnóstico que pueden ser un tamizaje, como es la capilaroscopía. Esa capilaroscopía es una técnica diagnóstica que nos permite ver el daño del tejido y del metabolismo hasta 10 años antes de que la persona debute con signos o síntomas de la enfermedad. Y eso, simple y sencillamente, puede cambiar la historia de las personas. Tenemos las tecnologías para combatir las causas de las enfermedades. Y por supuesto, de acuerdo a lo que nos marca la misma Agenda 2030, en el indicador 3.3 y en el 3.4, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, las enfermedades tropicales extratendidas y reducir a una tercera parte las muertes por enfermedades crónico-degenerativas, que es la principal prioridad que todo gobierno del mundo tiene que poner, porque el gobierno está diseñado para atender las necesidades del pueblo. El pueblo hoy necesita más que nunca recuperar la salud. Un pueblo que está enfermo no es productivo. Un pueblo que está con problemas de salud no va a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, yo lo que les invito el día de hoy es a que se sumen al modelo de la nueva perspectiva de la salud, que está impulsado por la Red de Bienestar Integral Agenda 2030, una organización non-profit que está fundamentada directamente con más de 50 asociaciones civiles en México, Estados Unidos, Colombia, y de las cuales estamos sumando los esfuerzos de todas las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada y de las personas en lo individual para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo para lograr ese verdadero cambio que la humanidad necesita. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede atrás.
salud para todos sin distinción de raza, credo, nacionalidad o clase social. Y por esto yo concluyo con una frase muy importante, que es: yo digo que querer es poder, yo digo que querer es vencer. Después de la cumbre el sabor de la dicha te hace sentir. Y sabes, qué bueno que estés aquí. Abrazo mi clan como soy contigo. Tener un amigo a preferencia. Adiós en mi alma contigo y juntos crecer ese hecho. Bienvenidos a Adiós en mi alma contigo. Hemos estado trabajando fuertemente en este tema de crecimiento, presentamos este proyecto fuertemente en Naciones Unidas, inclusive en el Consejo de Seguridad de la ONU, y estuvimos trabajando y generando esas alianzas estratégicas con todas las asociaciones civiles, en este caso están viendo en pantalla con el excelentísimo Carlos García, embajador de El Salvador, con embajadores, con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, porque tenemos que llevar a cambiar la forma de entender la medicina. Tenemos que cambiar la forma de entender la medicina y entender que el cuerpo humano es un todo. No nomás el cardiólogo para el corazón y el neurólogo para el cerebro y el endocrinólogo para la tiroides. No. Tenemos que entender que todo está conectado, que ese corazón va a lanzar sangre y a través de la circulación va a llegar a todos los lugares de tu cuerpo, que ese cerebro manda un impulso eléctrico que manda específicamente a todas las células para que hagan su función, que hace todo, que ese intestino absorbe el nutriente para que sea llevado a todas las células de tu cuerpo. Entonces tenemos que ver de forma integrativa al ser humano y por eso estamos cambiando totalmente esta parte y tenemos que hacer que todo funcione como un relojito de arena, como ese relojito de arena, y partir desde la causa y no desde el efecto. Partir desde la causa. Si nosotros quitamos la causa, eliminamos los efectos. Es decir, eliminamos la enfermedad. Si tú ya tienes una enfermedad y nos enfocamos en la causa que lo originó, vamos a revertir ese proceso de enfermedad. Pero si tú, por ejemplo, no tienes todavía una enfermedad y nos enfocamos desde antes de que tengas la enfermedad a combatir esas causas que la originan, no se va a presentar la enfermedad en tu cuerpo. Es ley causa-efecto y entonces tenemos que saber que estamos trabajando con todo lo más avanzado de las ciencias médicas. Hay solo 10 causas que originan más de 44,000 enfermedades. No hay médico en el mundo que se sepa todas las claves internacionales de enfermedades. No hay médico en el mundo que pueda con ello. No hay médico en el mundo que se sepa todas las acciones, las interacciones, los efectos secundarios de los medicamentos. No lo hay. Sabemos lo básico. Pero sí podemos trabajar desde la causa. Hemos trabajado desde las causas de las enfermedades. Hambre oculta, te estás alimentando pero no te estás nutriendo. Intoxicación sistémica, todo lo que entra tiene que salir. El problema es que si no sale, se acumula, se fermenta, forma gas y te intoxicas. Formación de un estado proinflamatorio, traducción, azúcar, harinas, pan, papas, pasta, todo eso es azúcares, no más es el azúcar que le echas al café. Desbalance redox, ataque de radicales libres, acidez celular. No hay dolor en un ambiente alcalino, es donde se produce el dolor y el grado máximo de acidez es el cáncer. Disfunción mitocondrial, si la célula no produce energía, no va a hacer su función. Desequilibrio de la microbiota, tus bacterias, tus virus, tus hongos. Deja de pelearte con las bacterias. Hoy sabemos que hay bacterias que regulan hasta tu estado de ánimo. Si no ve la película esta de Disney Intensamente, que ya hay versión 2,
y que ahora hay una nueva emoción que se llama ansiedad y es una nueva bacteria. Falta de modulación de la expresión genética. Genética no es destino. Puede ser que la genética cargue la pistola, pero uno es responsable de jalarle al gatillo. Falta de modulación de las biofrecuencias. Es lo que vamos a ver ahorita exactamente el tema del día de hoy. Y los traumatismos, ahí entran los accidentes, las cirugías. Sí, las cirugías es un traumatismo. Agarrar, decía mi maestra de cirugía, a ver, agarramos, abrimos, manoseamos todo por dentro y luego no quieres que te duela. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa forma de hacer las cosas. Y al final de cuentas, yo admiro mucho a este hombre, Charles Darwin, que dice que somos la especie más evolucionada de este planeta, pero no es por nosotros, no evolucionamos por nosotros, evolucionamos por un proceso que lleva miles, millones de años, desde esa bacteria que se comió otra bacteria, hicieron una simbiosis y empezó a suceder todo lo que hoy vemos en este mundo. Es un proceso evolutivo de millones de años, pero Darwin no sabía que era un gen. Y ahorita vamos a hablar de modulación de biofrecuencias. Algo disruptivo a más no poder. Disruptivo. ¿Por qué? Porque somos materia y somos energía. Y la materia y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, pon mucha atención en lo que voy a hablar porque los próximos 15 años, toda la investigación biomédica va a ir en este tema, ¿eh? No te estoy hablando nada que no esté investigado, que no esté desarrollado, que no se esté estudiando a nivel mundial. Hoy ya no se trata de ver quién tiene la razón, si el naturópata, si el alópata, si el homeópata. No, ya no se trata de ver quién tiene o qué medicina tiene la razón. Hoy la ciencia y tecnología nos ha demostrado que existen muchas frecuencias en el ambiente, en el cosmos, radiofrecuencias ultravioletas. Es más, estamos todos expuestos a estas radiaciones ionizantes que traemos con el celular. Tú estás en una habitación totalmente cerrada y traspasa la frecuencia las paredes. Entonces estamos expuestos a todo tipo de frecuencias. Hay muchas frecuencias, según Rife, según Clark, Neuer, Solfeggio, Renninger. O sea, hay un chorro de propuestas. Lo puedes estudiar desde los chakras, la parte del Zapper, que es un aparato. Puedes estudiar muchísimo las biofrecuencias. Pero lo que importante que ahorita es lo siguiente. En tu cuerpo hay muchísimas frecuencias. En tu cuerpo, por ejemplo, te puedo decir que tus emociones tienen una longitud de onda y depende de la emoción que tú tengas, es la frecuencia con la que consonan, y escucha bien la palabra, consonan las células. ¿Sabías que tus células, todas así, por pequeñita que sea, las células tienen vibraciones? Tienen movimientos y tienen que consonar, ir sincrónicas o disonar una y hace ruido. Ruido, sí, ruido como el que escuchas cuando escuchas así muchas cosas que vas en la calle y tocan el claxon y gritan y ponen y mucho ruido que genera contaminación. También las células se genera contaminación por ruido de biofrecuencias. Y depende de tu estado de ánimo, la biofrecuencia con la que está trabajando cada una de tus células. Y fíjate cómo el enojo, el miedo, la apatía, el remordimiento tienen una muy baja frecuencia. Mientras que el amor, la alegría, la paz, la iluminación tienen muy alta frecuencia. Aquí es bien importante porque donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que crece.
el doctor está hablando de cosas medias extrañas ahí de... Sí, ya no es extraño. Se ha demostrado científicamente que el cuerpo tiene más de 1 billón de frecuencias. Cada órgano tiene su propia frecuencia. Cada órgano está trabajando con su... Es más, cada célula tiene su propia frecuencia. ¿Y sabías que las células se comunican unas con otras? No solo las neuronas se conectan. Cada célula tiene comunicación con otras células del mismo órgano y de otros órganos. ¿Qué? ¿A poco mis células que tengo en los ojos se comunican con los pies? Pues sí, si no se comunicara el ojo, a lo mejor a través de una neurona o de otras formas de sensibilidad, no sabrías cómo medir para subir un escalón. Sí, esos son biofrecuencias. Y tenemos que entender que cada célula tiene su propia frecuencia. Por lo tanto, cambió la forma totalmente. Esto es recientito, ¿eh? No creas que es algo de mucho tiempo atrás. Te estoy hablando de algo muy reciente. Antes pensábamos que, por ejemplo, las hormonas como la insulina eran como llaves. Tenían que entrar en su cerradura para abrirle la puerta al azúcar y a la glucosa. Pero ahorita te tengo una noticia. No son llaves. No son llaves así como de metal que metes en la cerradura. Son llaves electromagnéticas como esas que nomás acercas ahora. Ya ves que ahora acercas tu tarjeta de crédito, tu tarjeta a la terminal y ya, ¡tic! Y ya salió el pago. Pues lo mismo sucede y estamos encontrando exactamente ese tipo de situaciones donde ahora la conjunción propiamente de la información es a través de señales electromagnéticas. ¿Qué? Doctor, ¿me estás diciendo que entonces mi cuerpo funciona a través de señales electromagnéticas? Sí. No funciona nada más con que me den un medicamento, un suplemento y ahí va a llegar y el medicamento llega afuera de la célula, se encaja en un receptor y hace una función. Sí, también. Pero además, para que eso suceda tiene que haber una biofrecuencia. Y entonces, simple y sencillamente, tenemos que entender que tu cuerpo funciona con señales electromagnéticas. Te tengo una imagen bellísima, específicamente obtenida a través de la capilaroscopía, donde estamos viendo una neurona en tiempo real transmitiendo, y eso azul que estás viendo es el impulso eléctrico que lanza esa neurona a la pared del músculo. Estás viendo del lado derecho de tu pantalla, estás viendo específicamente el músculo y cómo la neurona lanza el impulso eléctrico, lanza ese impulso eléctrico y lanza la corriente para que el músculo haga una acción. Entonces, somos materia y somos energía. Y vuelvo a repetir, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de entenderlo, porque a veces estamos inmersos en un mundo de biofrecuencias y no sabemos qué pasa. Y déjate platico que en 1994 un científico japonés de nombre Masaru Emoto es uno de los... fue tirado de a loco, ¿eh? En la parte científica, ¡ay! Y lo tiraron de a loco. Y al igual que a Galileo Galilei en su momento, la Tierra se mueve alrededor del Sol y retráctate. Y terminó diciendo, y sin embargo se mueve. Y hoy ya no cuestionarías a Galileo Galilei para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber perfectamente que hoy estamos con más de un montón de frecuencias. ¿Y qué crees? Que el agua, no la cerveza, no la soda, el agua
tiene la capacidad de acuerdo a la frecuencia, generar diferentes formas. Habrás escuchado que cuando pones un copo de nieve en un microscopio, cada copo de nieve es totalmente diferente. Dependiendo de la frecuencia va a agarrar una forma específica. Y entonces lo que hizo específicamente Masaru Emoto fue ponerle hasta música al agua, al copo de nieve. Y encontró que si le ponían un rock pesado, así muy darketo el asunto, la figura se desfiguraba, la figura geométrica se desfiguraba. Y si le ponían una música clásica o le hablaban al copo, es más, le hablaban al copo de nieve y le hablaban bonito y simple y sencillamente, ¿qué crees? Que dijeron que agarraba ciertas formas. Esa es investigación de Masaru Emoto. Entonces, desde ahí partimos que somos energía y la energía se va a reflejar en el agua. Tan es así que el 2 veces premio Nobel de Medicina Luc Montagnier lo dijo, el agua tiene memoria genética. Y estuve estudiando la memoria genética del agua. Y ojo, no solo era estudiar la memoria genética del agua, sino estudió que también el agua genera nanobiopartículas que transmiten información genética. Y esto vino a revolucionar, y bueno, pues en paz descanse un científico muy importante, Luc Montagnier, y sabemos que hay temas ahí difíciles de manejar, pero la investigación de Luc Montagnier abrió una puerta, te estoy hablando de 2014, han pasado 10 años, y en esos 10 años abrió una puerta a la investigación, donde hoy científicos de Tel Aviv, de Jerusalén, de la parte de Israel, de la Universidad de Tel Aviv y de Jerusalén y del Medio Oriente, toda esa zona, han encontrado que el agua nanoconfinada entre las dos paredes de la célula, una célula tiene dos paredes de fosfolípidos, de lípidos, de grasa, y entre esas dos paredes de grasa, para que no se rompa la célula, hay agua. Y ojo, esa agua nanoconfinada puede desarrollar modelos nanométricos y generar la propia nanotecnología. Y entonces simple y sencillamente se puede generar nanotecnología, bionanopartículas de agua y que transmiten frecuencias y transmiten códigos genéticos. Ya nuestros amigos que han estudiado homeopatía nos los han enseñado, que se van haciendo las diluciones en la homeopatía hasta inclusive llegar por debajo del número de Avogadro y entonces generar memoria en menos es más. ¡Wow! Entonces, doctores, ¿se está combinando la medicina alópata con la medicina homeópata, con la medicina naturópata? Sí, porque no es quien tiene la razón. La ciencia ya demostró que esto está sucediendo. Y entonces nos encontramos que en las células, ¿qué crees que hay? Hay pequeños nanotúbulos, pequeñas estructuras que forman el citoesqueleto, y estos nanotúbulos, estos pequeños filamentos son nanoscópicos dentro de la célula, salen a la superficie de la célula, salen de la superficie de la célula y van captando frecuencias. Pero también estos nanotúbulos generan algo que se llama transfección. ¿Qué es la transfección? Es el pasar material genético, de uno a otro lado. Entonces, digo que estamos trabajando muy fuerte
y por supuesto que estamos trabajando con material genético de primer mundo y simple y sencillamente estamos haciendo que las cosas sucedan. Estamos trabajando con material genético que nos está ayudando precisamente a crear todas las historias. Y quiero mandar un saludo a todos nuestros equipos que nos están viendo por cualquiera de los canales que estamos transmitiendo, vía Zoom, vía YouTube, tenemos Facebook, YouTube, TikTok, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Dr. Víctor Aboadili, en YouTube, Dr. Víctor Aboadili Garza, y en TikTok, doctor.victor.aboadili. Y ojo, esto estamos haciendo porque estamos transmitiendo simultáneamente a varios canales, a Poder Wellness, a varios canales y páginas simultáneamente. ¿Por qué? Porque hay que dar a conocer la información. Hay que dar a conocer toda la información. Y lo más importante es que estamos viendo específicamente que estas partículas, este citoesqueleto, estos pequeños túbulos, vibran y empiezan a transmitir. Y entonces, ¿qué crees? Que estos túbulos que están transmitiendo, que están vibrando, van a producir energía. Y esta energía que se está produciendo en estos nanotúbulos va a tener diferentes frecuencias. Y las células que están moviéndose con esta energía, esto se llama increíblemente, se llaman frecuencias de Schumann. Y las frecuencias de Schumann también están a nivel atmosférico, es una muy baja frecuencia. Pero esa vibración hace que, por ejemplo, vamos a hablar de administración de nutracéuticos. Administrar nutracéuticos, ok. Voy a administrar un nutracéutico, voy a administrar un medicamento. ¿Sabías que si el medicamento tiene la frecuencia específica, va a entrar al cuerpo, al tejido, a las células? Pero si el medicamento no tiene la frecuencia, voy a poner un ejemplo de algún metabolito, verbacocide o ácido alfa-lipoico o cúrcuma, como tú quieras llamarle, el metabolito que tú quieras de alguna planta, alguna sustancia activa, paracetamol, que tú quieras. Cada sustancia activa o metabolito tiene que tener una frecuencia específica para ser admitido al cuerpo. Si no está en la frecuencia, si ese metabolito no está a la frecuencia específica, igual que un imán, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen, positivo con negativo se atraen, positivo con positivo se repele. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Que simple y sencillamente estamos haciendo que muchos de los propios componentes de medicamentos, de suplementos alimenticios, de nutracéuticos, no entren porque no están entrando en la frecuencia o en la polaridad específica. Y si no entran en la polaridad específica, jamás van a entrar a tu cuerpo. Y mucho menos a la célula, y mucho menos a la mitocondria, y mucho menos al núcleo y al ADN. Entonces, imagínate todo lo que tiene que suceder para que algo entre a tu cuerpo. Algo entre a tu cuerpo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ay, doctor, pues tenemos que entender que las frecuencias de Schumann van a abrir a determinado momento en el ciclo circadiano, repito, a determinado momento, ciclo circadiano, cerca de un día, van a abrir ventanas de absorción.
en los tejidos. Se abre una ventana, estás viendo la imagen ahorita que está pasando, ya estamos viendo una imagen, porque hay alguien que ahí se anda diciendo que son expertos en capilaroscopía y no llega ni siquiera ni al 1% de lo que se ve en la capilaroscopía. Te estoy mostrando una imagen de capilaroscopía de bioreflectancia, donde podemos ver longitudes de onda. Ya son aparatos más sofisticados. Y ahí estamos viendo el vaso sanguíneo, es esa raya de colorcitos que estás viendo en la pantalla. Y esa raya de colorcitos, pues, ¿qué crees? Que simple y sencillamente es la circulación, la microcirculación. Va pasando glóbulo rojo por glóbulo rojo, uno por uno en ese pedacito. Pero lo que estás viendo de color azul, azul clarito sobre la línea que tiene varios colores, es el plasma. Y a través del plasma se transmite oxígeno, se transmite hidrógeno, se transmite muchas cosas. Lo importante de esto es que en esta transmisión que estamos haciendo, simple y sencillamente, estamos haciendo que las cosas sucedan. Y entonces tiene que llegar al cuerpo humano el metabolito exacto, en el lugar exacto, en el momento exacto para entrar en la célula exacta. Doctor, me la estás poniendo muy difícil. Entonces, si yo quiero tener un efecto, con un medicamento, un suplemento alimenticio, un nutracéutico, tengo que hacer que el metabolito salga a tu cuerpo en la ventana de absorción. Voy a poner un ejemplo. Magnesio. ¿Sabías que el 85% de las personas tienen deficiencia de magnesio? Que prácticamente 9 de cada 10 casos de problema de tiroides es deficiencia de magnesio. Que si tienes deficiencia de magnesio se te forman aquí en las uñas unas como rayas, unas como estrías, que se llaman líneas de Beau. Que si tienes un problema, por ejemplo, de insomnio, es deficiencia de magnesio y selenio. Que si tienes osteoporosis, porque el hueso está poroso, y me preguntaban, es que no es hueso en la capilaroscopía. Sí, sí es hueso, nada más que tienes que saber la técnica para verlo. Y entonces, el hueso está poroso, tengo que tomar calcio, y durante años los doctores hemos dado que calcio, y que caltrate con vitamina D, bueno, ya dije una marca, perdón, que calcio, y lo único que hemos hecho, después de haberle dado por años calcio a esa persona que tiene osteoporosis, le hemos provocado piedras en los riñones o en la vesícula. Pero el hueso siguió igual. ¿Por qué? Porque para que el calcio entre al hueso requiere de magnesio para que lo pueda meter a la célula. El magnesio va a atrapar el calcio y lo va a meter a la célula, pero tiene que entrar en la ventana de absorción. ¿Y sabías que, por ejemplo, la ventana de absorción del magnesio solo es entre las 6 y las 8 de la mañana? Si tú te tomas magnesio en la tarde o en la noche, no se va a absorber. Bueno, va a entrar a tu cuerpo y así como entró, salió. Porque el magnesio solo se va a absorber en esa ventana de absorción entre las 6 y las 8 de la mañana. Por eso a todas las personas, cuando yo les llego a recetar magnesio, les digo, al despertar, al abrir los ojos, antes de que vayas, inclusive hasta les digo esta frase de, antes de que vayas a hacer pipí en la mañana cuando te levantas, primero tómate tu magnesio. Primero tómate el magnesio para que no se te olvide, porque si no, se te olvida, se te pasa la hora de la ventana de absorción y entonces ya no se absorbió. Y lo que estás viendo en la pantalla con la flecha de color blanco es unos puntitos de color azul que a través de este estudio vemos cómo en el tejido, en el músculo, se abre esas ventanitas. Y esas ventanitas, ventanas de absorción, se abren por biofrecuencia. Entra el momento exacto donde
se abre y polo positivo con polo negativo se atraen y entonces ya podemos hacer que los misesomas o los nanotransportadores o la sustancia activa propiamente entre al tejido. Pero si no se abre la ventana de absorción electromagnética, tomes lo que te tomes, cuantas veces te lo tomes, y ahí hay gente que son maravillosos tomando suplementos y dicen, si uno me cayó bien, 2 me cae mejor y 3 me va a hacer mejor. ¿Qué crees? Que no es cierto. No necesitas tomar 10, 20, 50 o 1000. No necesitas tomar 10, 20, 50 o 1000 o 1000 cosas para poder decir, simple y sencillamente, no necesitas 1000 cosas para tomar el proceso. Simple y sencillamente necesitas que las cosas sucedan. Y por eso, simple y sencillamente, hay que hacerlo en el momento exacto, en el lugar exacto, cuando tiene que ser. Doctor, es que ¿qué le voy a dar a mi compadre que tiene diabetes? Ah, pues esto y esto. Y hasta los doctores te dicen, paracetamol, tómese una tableta cada 8 horas. Porque se ha estudiado la posología y se ha estudiado la vida media y se ha hecho los estudios de farmacocinética, farmacodinamia, todos los estudios que se hacen, por ejemplo, a esos medicamentos. Lo mismo en los suplementos. Hay estudios que dicen cuándo, cómo, dónde y por qué. Pero no es nomás tomarte porque, y yo una vez fui a una conferencia y había un loco que en una conferencia decía, sobredosis, y yo nomás me hacía así en la torre, sobredosis, no es cierto, no es exacto. Si te estás tomando 10 pastillas, puedes caer en una sobredosis. Entonces tenemos que entender que no existe megadosis, infradosis o sobredosis. Bueno, sobredosis es si te sobrepasas. Es hacer que las cosas simple y sencillamente entren en el lugar exacto, en el momento exacto, cuando tienen que entrar. Y por eso, hoy voy a hablar más sobre los horizontes de atención que vienen. Tú al final de cuentas puedes decidir cómo quieres atenderte. Estamos hablando desde la causa, no del tratamiento. No voy a hablar de tratamientos, después va a haber una serie de cuestiones en cuanto a enfermedades, de pláticas, de Zooms, pero ahorita estamos desde la causa y tú decides cómo te quieres atender. Puedes atenderte desde la punta del iceberg, únicamente a través de atender los signos o síntomas de un padecimiento que tú tengas, o puedes irte hasta la base, hasta el fondo, hasta la base del iceberg. Y entonces, simple y sencillamente, si tú llegas hasta la base, hasta la causa, pues sabemos que hoy hay nuevas tecnologías. Tenemos terapias no invasivas, tenemos microtecnología médica, ya hay microchips, ya podemos inclusive, ya podemos hablar de microchips, ya podemos hablar de que inclusive hay un microchip que implantas en el cerebro para convulsiones, para problemas de, para problemas de Parkinson, etcétera, etcétera. Pero podemos irnos todavía más abajo, a la medicina celular, células madre, ya hay modificación de expresión genética a nivel celular, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es irnos hasta la causa, hasta abajo. Y hasta abajo ya existe la nanobiotecnología médica, las ciencias sómicas aplicadas, la medicina endocannabinoide, la medicina, lo que es la medicina iónica. Ya estamos hablando de medicina cuántica. La medicina ha evolucionado, ya no estamos en la etapa de ibuprofeno para todos. No, tenemos que saber que estamos avanzando y tenemos que saber que estamos haciendo nuevas tecnologías. Por eso hay que hacer que las personas accedan a las nuevas tecnologías. Y tú puedes estar
pues no sé, en tu medicina familiar, puedes estar yendo, dando tus medicamentos. No te estoy diciendo que estés mal, pero ya es momento de acercarte a las nuevas tecnologías. ¿Sabías que en México tenemos 70 años de atraso en nuestro cuadro de medicamentos? 70 años de atraso. Los médicos que ahorita están saliendo así recién egresaditos, y le envío un saludo a precisamente a varios amigos míos que ahorita que estuve dando conferencia en su hospital, que están en el internado, en la residencia, y que se quedaron parapléjicos de que entonces lo que nos están enseñando estamos atrasados. Sí. Y ellos empezaron a sacar casi luego Google, y empezaron a buscar y empezaron de lo que estaba hablando y empezaron a ver, tiene razón, sí se está investigando, sí existe, esto sí existe, el doctor Aguadili no está hablando pura tontería, está diciendo la realidad. Y entonces simple y sencillamente estamos trabajando con lo mejor de la tecnología. Pero te has preguntado por qué te sientes así como en la foto, que te pesan los pies, que te pesan las extremidades, cansada todo el día, de mal humor, por qué no tienes energía para hacer las cosas de esto y estás en la computadora y hasta te estás durmiendo. ¿Te has puesto a pensar qué está pasando? Y aquí te voy a dar una respuesta. No la digo yo, la dijo Premio Nobel de Medicina. Te estoy hablando específicamente que Albert Sainz-Gigorki, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1937, dijo, descubrir algo significa mirar lo mismo que está viendo todo el mundo. Todo el mundo va a ver lo mismo y percibirlo de una manera diferente. Eso significa descubrir algo, encontrar la diferencia. Todo el mundo podrá estar viendo lo mismo. Todo el mundo podrá ver en la capilaroscopía colesterol. Sí. Pero descubrir por qué se formó el colesterol, por qué se hizo, por cuál fue la reacción química, ese es el secreto de una verdadera investigación. No nomás decir, pues tiene esto y esto y esto y ya. No, pues eso, cualquiera lo hace. Pero decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas para atrás y empiezas a ver hasta que te vas a la causa. Ese es el verdadero valor de una investigación. Y por eso estamos trabajando con lo más importante. Ahorita estamos en un proceso, un servidor en un proceso de investigación tremendo. Estamos mandando muestras a varios laboratorios a nivel internacional. Estamos haciendo un proceso de investigación tremendo que, bueno, ya poco a poco irán conociendo. De hecho, en estos Zooms les he estado dando algunas pequeñas probaditas precisamente de ese, o sea, probadita de esas investigaciones que estamos haciendo y de la disfunción. Pero vamos a hablar de los horizontes de atención. Y de los horizontes de atención, pues bueno, ¿por qué te puedo decir? Lo primero que tenemos que entender para controlar la bioenergía es cómo se produce o cómo se elimina la energía en tu cuerpo. Y entonces tenemos que cambiar eso de control metabólico por un nuevo concepto que se llama control anfibólico. Y anfibólico es la conjunción de procesos catabólicos y anabólicos. Catabólicos es destrucción, anabólicos es producción. Y entonces, cuando tú logras el equilibrio entre la producción y la destrucción de la energía, sí, la energía, dice, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en tu cuerpo, si tu cuerpo produce mucha energía, es como una sobrecarga. ¿Qué pasa si a un tomacorriente le conectas
que el celular, que la licuadora, que esto, que el otro, vas a provocar un cortocircuito. Porque también nuestro cuerpo, sus recipientes llamadas células, tienen una capacidad para manejar la energía. Entonces no nomás es dar metabolitos así de para producir energía y producir y producir y producir, porque puedes tener un exceso de energía y provocar un cortocircuito. Tenemos que saber manejar la energía. Cuándo hacer que esa energía sea trasladada a otras partes de la célula o inclusive a otras células, y que desde una célula le puedes pasar energía a otras. Ay, doctor, ¿me estás diciendo cosas bien raras? Sí. Hoy se ha demostrado precisamente que la energía que se produce, se llaman biofotones, en la mitocondria puede ser trasladada a otras partes de la célula o a otras células. Y entonces sabemos que la energía se produce por tres medios propiamente dichos. Por todo lo que es el metabolismo de las flavinas, por el metabolismo de las piridinas, o sea, el metabolismo de los nucleótidos, el NMN, mononucleótido nicotinamida, etc. Pero también por algo que se llama coenzima A, las vías anaprelóticas. Y entonces, hoy sabemos controlar la vía ana, arriba, prelóticos, llenar. Cuando se llena la batería, hay que hacer que la energía se difunda a otros componentes. Si no, es como las baterías de litio. No te dicen en el avión, trae batería de litio, no puede subirla al avión porque se sobrecarga y puede explotar. Y ya ha habido casos. Entonces, es exactamente lo mismo al nivel de las células. A nivel de las células te va a poner un video propiamente. Este video no tiene audio, no te preocupes. Vas a ver específicamente en ese video cómo hay un conjunto de células y a través de las biofrecuencias nosotros podemos jugar con las células e inclusive alinearlas, formarlas o inclusive ponerlas a bailar. Porque como te dije, las células consonan y entonces pueden tener movimientos, ponerlas a rotar, ponerlas a bailar. Podemos hacer que las células se pongan a bailar. Pero si la célula se sobrecarga de energía, lo que va a suceder es, como estás viendo en la pantalla, hay células que se sobrecargan y entonces empiezan a romperse. Ya te imaginarás hacia dónde va este problema propiamente que se llama biosemiómica celular. La biosemiómica es hacer que las células a través de biofrecuencias específicas puedan reproducirse adecuadamente o morirse en el momento que se tienen que morir, o, por ejemplo, una célula tumoral, hacer que se muera cuando ya no, y evitar que se siga reproduciendo malignamente. Entonces, hoy hay tratamiento con biofrecuencias específicamente para hacer que células malignas literalmente modifiquen su frecuencia y se mueran y no se reproduzcan malignamente. ¡Wow! Esto es algo que nos está abarcando y esto es parte de lo que estamos haciendo con las biofrecuencias. A tal grado que en esta biosemiómica de la conciencia podemos ver cómo una mitocondria, una célula, genera la energía para que la neurona, fíjate qué interesante, la neurona va a estar transmitiendo. Y entonces, simple y sencillamente, esa neurona va
a generar nuevas conexiones. Las neuronas se pueden ir moviendo hasta que generan y se vuelven a conectar. Esto es algo fuertísimo, fuertísimo, porque estamos trabajando con lo más avanzado de la ciencia médica. Y esto nos está llevando a puntos increíbles de generar plasticidad cerebral. Y ya tenemos los metabolitos para hacerlo. Así que podemos hacer que las cosas funcionen. Y por supuesto que estamos hablando de que también la nueva horizonte de atención es nanobiopartículas de agua. Nanobiopartículas de agua. ¿Qué? ¿Qué, doctor? O sea, me está hablando que el agua puede generarse en nanobiopartículas y transmitir transposones, que son genes saltarines, y podemos hacer que un gen de una especie pase a otra especie, y podemos hacer que un gen de una célula pase a otra célula y le dé información que cambie el sentido de expresión genética. Por eso hay gemelos idénticos que se pueden y se expresan totalmente diferente. Y entonces, déjate que digo que estas nanobiopartículas de agua ya se utilizan para ingresar, por ejemplo, el transposón GBLPS, que este transposón GBLPS tiene una característica. Va a reactivar una proteína, un cofactor que se llama citocromo P450. ¿Y para qué sirve eso, doctor? Pues cuando tú estás en el metabolismo pasas por un proceso que se llama glucólisis y cuando llegas a la pared de la mitocondria hay una serie de factores, una serie de eslabones que se tiene que cumplir. Esto se llama fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. Ojo, los primeros 3 componentes de la cadena respiratoria se activan a través de metabolitos, a través de cofactores como el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, la flavina. Hay nutracéuticos que tienen ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, pero que no traen flavina. Pero el factor 3, 4 y 5 dependen de la producción de estos citocromos. Y estos citocromos no hay ningún medicamento, ni nutracéutico, ni nada que lo contenga. Por lo tanto, tenemos que activar el gen que produce estos citocromos para que se produzca la energía. Y entonces, para que se complete el proceso de producción de energía, y entonces ya esa molécula de azúcar, de glucosa, sea transformada en agua y energía a través de lo que todo el mundo conoce como ciclo de Krebs. Entonces, sí, doctora Valerie, yo sé que estás y te estoy poniendo en jaque a todos los doctores, el doctor Chargoy, todos los doctores que están conectados, que les envío un gran saludo. Efectivamente, ese ciclo de Krebs que los doctores nos tardamos 4 semestres en entenderlo y que nunca lo entendimos y que seguimos sin entender, ese proceso de producción de energía donde los doctores fuimos agradecidos si pasamos casi con 6 la materia de bioquímica, era el coco de todo médico, puso sorpresa, simple y sencillamente, ese ciclo de Krebs tiene que cumplirse, pero para llegar a ese punto hay que pasar por estos puntos intermedios, y si no tenemos estos genes activos, va para abajo la energía y siempre vamos a ir con energía hacia abajo, cansado a cada rato. Es que, doctor, no sé qué me pasa, pero tengo cansancio, me estoy durmiendo, tengo insomnio en la noche, ando de mal humor todo el día. Ay, es que, doctor, estoy deprimido, tengo eso. Ajá, todo parte de este proceso. Pero hoy te voy a decir algo que es todavía más disruptivo.
máximo 2 años de investigación. No quiere decir que es algo viejo, es algo reciente. Es un concepto que te va a jalar el cabello y te vas a volver loco. Es un desfibrilador aquí en la cabeza. Púmbatelas, un choque de energía. Se llama impronta genética. Impronta genética. El término impronta viene de la biología y a lo mejor has visto videos de que una perrita adopta leones o tigres, o que un pato adopta un perro o un gato, y entonces una especie como un león o un tigre adopta a esa perrita como mamá. Eso es una impronta. Genéticamente, impronta significa qué gen va a actuar como el gen de mamá. Y puede ser el mismo gen de mamá o el gen de papá. Y entonces, de repente, hay errores de genes. Y entonces esos errores de genes es, por ejemplo, autismo. El autismo no es otra cosa más que una sobreexpresión de una proteína que produce un gen, que es la proteína E6AP. Esta proteína se acumula por sobreexpresión, quiere decir que se expresó, además del gen de la mamá, el gen del papá, o se expresó únicamente muchas veces el gen del papá. Y entonces, simple y sencillamente, se genera una modificación en la biofrecuencia que hace que si nosotros modificamos la biofrecuencia, por ejemplo, de un metabolito que no es genéticamente asimilable por nuestro cuerpo, como es la curcumina no es genéticamente asimilable. La curcumina es el metabolito de la cúrcuma y no es genéticamente compatible con el ADN humano. Tienen ADNs diferentes. Es de las pocas plantas que son totalmente diferentes. ¿Sabías que, por ejemplo, tú compartes genes con el banano? O compartes genes con el olivo, el romero, el cacao. Compartimos muchos genes. 98% con los changos, 68% con el cáñamo de cannabis, etcétera, etcétera. Compartimos genes y somos genéticamente asimilables con otras especies. Pero lo interesante es que hay especies que no son genéticamente compatibles con nosotros, como es la cúrcuma. Y la cúrcuma, su metabolito, la curcumina, también nos puede ser útil, no porque no sea genéticamente compatible no la podemos utilizar. Pero hay que saber cómo utilizarla, porque hay gente que dice, yo tomo cúrcuma con nanotecnología y hago unas gotas y etcétera. Y yo nomás les digo, pues sí, qué padre, pero ¿qué crees? Pues no la vas a aprovechar, porque tenemos que trabajar con algo que se llama tautómero, que es una propiedad de cambiarle la polaridad, la biofrecuencia al metabolito, que es la curcumina, y entonces cambiamos la biofrecuencia, y entonces cuando el tautómero de curcumina está en una determinada característica, va a actuar, pero si está en otra frecuencia, no actúa. Y entonces cuando nosotros aplicamos el fenómeno de impronta genética con un tautómero, podemos hacer que ese gen que produce esa sobreexpresión en el autismo se apague. Y podemos ahora, a través de transposones o de impronta genética, prender o apagar los switch de muchas enfermedades. Por eso estamos haciendo lo más importante. Pero nada de esto va a funcionar. Absolutamente nada de esto va a funcionar si no empiezas contigo. Si no empiezas contigo. Y es la conclusión de esta plática es,
Donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que crece. Si tú sigues diciendo estoy enfermo, seguro vas a estar enfermo. Pero si tú dices no voy a estar enfermo, te garantizo que tu cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer para que no estés enfermo. Ahí es donde está la clave también de la biofrecuencia, donde pones tu atención, pones tu energía, y eso es lo que crece. Si sigues diciendo estoy enfermo, te garantizo que vas a estar enfermo. Mejor cambia el chip, cambia el paradigma y dilo como debe de ser, dilo como debe de ser. No voy a estar enfermo y te garantizo que no vas a estar enfermo. Esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes de este tema de modulación de biofrecuencias. Hay muchas cosas que están sucediendo. No olvides seguirnos si quieres más respuestas, si quieres más conocer más de los temas. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Dr. Víctor Aboadili. Síguenos en YouTube, Dr. Víctor Aboadili Garza. Síguenos en TikTok, doctor.victor.aboadili. Y realmente te invito a que te sumas a esta comunidad que estamos creando de información con valor, información responsable. No nomás hablar por hablar, hay que hacer que las cosas sucedan. Síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en nuestras redes sociales y por supuesto vamos a Recording stopped. continuar con mucha más información. Seguimos con Zoom, seguimos en redes sociales. Voy a estar trabajando, dando la nueva tecnología, la nueva investigación, los nuevos avances. Si tú estás tomando vitaminas, estás tomando tecnología de los años 70. Ahora tenemos que tomar metabolitos, epigalocatequinas, tenemos que tomar las nuevas tecnologías. Por eso es bien importante que no te quedes atrás y que por supuesto, simple y sencillamente, estés con todos nosotros listos para la siguiente información. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos pronto.